psicoanálisis, y a nombre de la Escuela de Psicoanálisis de Tula les damos la más cordial de la bienvenida. Ok, antes de que se me pase, muchísimas gracias a Esaú Sierra Matus y a Rocío Bastida por la performance. La danza. Desde Oaxaca, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora damos comienzo. Lo que nos reúne esta noche es la presentación del libro de nuestra querida Aurora. El libro Vigencia del psicoanálisis, ética de la posición del analista. La dinámica será la siguiente. Me permito dar una pequeña introducción y a continuación mis compañeras darán su breve ponencia y al final unas palabras de la autora. ¿Sí? Bueno. Eso es lo peor. Y no eres conductora. Haremos el intento a ver si se puede así. Yo me voy a permitir leer 3 fragmentos de este libro. Obviamente el libro completo está hermoso, pero yo creo que los fragmentos que elegí citar de la autora, ya ahorita que lo escuchan entenderán, son por la razón por la que justamente amigas y amigos estamos aquí con ella, ¿no? Bueno, la amistad como acto de creación. Los disparos alrededor nos impiden escuchar bien, pero la voz humana es diferente a los otros sonidos. Aunque no esté gritando, aunque sea un susurro, hasta el murmullo más leve silenciaría un ejército cuando dice la verdad. Este es un texto centrado en la amistad. La amistad puede ser el lazo amoroso que nos une con el otro y que se pone a prueba constantemente. Es algo que construimos en cada encuentro, con esfuerzo, con cariño, con respeto. Dicen que uno ama a sus amigos por el brillo de su pasión, por su entusiasmo por la vida. Apostar por los amigos es ir más allá de esos enganches imaginarios que nos harían presa fácil del rechazo y la rivalidad. Es sostener que podemos ir más allá del odio. Es la certeza de que el amor podrá trascender, el amor podrá ser más fuerte. Gabriel García Márquez dice que el deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la historia. Como psicoanalistas diríamos que la palabra es lo que permite al sujeto abrir su camino en la historia. Es por las palabras y por los actos que la amistad nos hace cómplices. Podemos tener 1000 desacuerdos, pero hay un punto en el que inevitablemente coincidiremos. Hace más de 10 años, Alicia Guerra invitó a Eli Morales, quien había sido nuestro maestro en la 7ª generación de la maestría en teoría psicoanalítica en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, por sus siglas CIEP, a dar una conferencia en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ahí conocí a Victoria Eugenia Leal y a Laura Morán, quienes a su vez me invitaron a participar como asesora en la licenciatura en la maestría en Psicología de la Educación con enfoque psicoanalítico. Me siento invitada a dar testimonio de la amistad que se gestó desde esos primeros encuentros y que tuvo como fruto la transmisión del psicoanálisis a esas primeras generaciones. Por más de una década, nuestra amistad se ha puesto a prueba muchas veces. Con nuestras pasiones hemos apostado por que la transmisión del psicoanálisis sea posible y seguimos
desde el diván y en los diferentes foros que hemos compartido. Hoy formamos parte de los miembros fundadores de Real. Victoria Eugenia Leal ha sido secretaria testigo de nuestras actas que llevan la leyenda por compartir lo imposible de nuestra clínica. Si nos preguntamos qué es lo que hace que un grupo de sujetos se reúna, qué convoca a que diferentes historias se junten, se toquen, se abracen, quizá llegaríamos rápidamente a la conclusión de que solo el amor convoca. Octavio Paz escribió en El laberinto de la soledad: defender el amor ha sido siempre una actividad antisocial y peligrosa, y ahora empieza a ser de verdad revolucionario. El amor es uno de los más claros ejemplos de ese doble instinto que nos lleva a acabar y a ahondar en nosotros mismos, y simultáneamente a salir de nosotros y realizarnos en otro. Muerte y recreación, soledad y comunión. Pero no es lo único. Hay en la vida de cada hombre y de cada mujer una serie de periodos que son también rupturas y reuniones, separaciones y reconciliaciones. Cada una de estas etapas es una tentativa por trascender nuestra soledad, seguida de inmersiones en ambientes extraños. El doble significado, soledad, ruptura, con un mundo y tentativa por crear otro, se muestra en nuestra concepción de héroes, santos y redentores. El mito, la biografía, la historia y el poema registran un periodo de soledad y retiro que precede la vuelta al mundo y a la acción de los hombres. Años de preparación y de estudio, pero sobre todo años de sacrificio y de penitencia, de expiación y purificación. La soledad es una ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso a la lucha final. Aquellos que hemos sobrevivido a las pruebas más difíciles, los que hemos enfrentado el monstruo del horror, del dolor y de la locura, sabemos que lo que nos trajo de regreso al mundo con los otros es el amor. Estamos advertidos que no todo en el amor es idílico. Amar implica apostar a que el lazo amoroso que nos vincula con el otro será más fuerte que el deseo de destrucción y muerte. Desde el origen mítico del amor hay una dualidad entre riqueza, pobreza, vida, muerte. Es en el mito que aparece justamente en el banquete o la erótica, uno de los diálogos más bellos de Platón, donde Peña duda en entrar al festejo que en honor de Poros se realiza. Justo cuando se pregunta, ¿qué puedo ofrecer yo al hijo de la diosa de la riqueza y la sabiduría? ¿Qué puedo ofrecer yo que solo miseria poseo? Se encuentra con alguien hermoso de quien se enamora. El amor, por un lado, nos hará inmensamente dichosos, pero también nos puede hacer sentir profundamente miserables. ¿Por qué tomar el amor como consigna? Porque el amor alimenta la transmisión analítica, es lo que sostiene al sujeto frente al laberinto de su deseo en un análisis. Es un obstáculo y al mismo tiempo lo único que permite relación de transferencia. Si afirmamos que la amistad es el amor más profundo, es porque en ella encontramos a alguien a quien dirigirnos. Se ha dicho que la amistad es el amor visto de perfil. Qué bonito, ¿eh? Después de todo esto, ¿qué es la amistad? La amistad es un lazo que nos permite tejer un horizonte diferente en la cotidianidad. Es confrontar lo imposible de las relaciones que se impone en lo real y que de alguna manera hay que atravesar. Otro fragmento importante para mí dice así: el psicoanálisis tiene que ver con los sueños, con las fallas, con las faltas y con el humor. A esas historias les damos la bienvenida una y otra vez para que evoquen la esencia del mito, del alma y del corazón. Otra vez estamos hablando del amor. De esos momentos privilegiados, de esos encuentros salen un montón de cosas que producen escritos, textos, poemas. En Real, durante 13 años, convocamos a compañeros analistas y no solo a ellos, también a filósofos, historiadores, químicos y poetas, a jugarse la escritura de un texto y a presentarlo a lo largo de 12 congresos. Nuestra historia ya está escrita en todos esos jóvenes
que nos han acompañado con entusiasmo con sus preguntas. Y por último me gustaría cerrar con un pequeño fragmento que dijo Colette Soler en su último seminario en Buenos Aires en mayo del 2013, que cita a la autora, por supuesto. Hay que escuchar a los jóvenes analistas, pues las condiciones en las que se encuentran, en las cuales buscan espacios de formación y las condiciones que determinan sus lazos sociales, les permiten hablar desde un lugar que los analistas, entrecomillado, mayores, no pueden. Inviten a los jóvenes a trabajar en los foros y los carteles. Bueno, ¿por qué elegí estos fragmentos? Pues es obvio, ¿no? Porque estamos aquí por amistad, nos unen lazos de amistad a quienes nos conocemos, nos unen lazos de amor, y además es importante lo que mencioné al final, que citaste de Colette Soler, porque justamente eso estamos haciendo aquí, ¿no? El libro no es de nosotros, sin embargo sí es para nosotros, para el que lo quiera coger, para el que lo quiera leer, y de la manera en la que cada uno querramos leer este libro. Obviamente es ampliamente recomendable desde la perspectiva que quieran, médicos, filósofos, químicos, ¿no? Pero me gustó este fragmento porque habla de eso, Aurores, ¿no? Básicamente nosotros tenemos 5 años de estar trabajando juntas, se dice fácil, pero ha pasado ya una gran historia, nos ha costado, pero aquí estamos, y personalmente te agradezco mucho, no tanto por el libro, porque no se hizo para mí únicamente, pero sí te agradezco mucho la oportunidad de poderte decir gracias por lo que compartes, y no aquí, sino cada vez que nos reunimos, y muchas felicidades por tu libro. Gracias. Continuamos, y si les parece lo hacemos en orden alfabético, para que no se callen mis compañeras. Les cedemos la palabra a Dianita. Hola, buenas tardes. Me complace estar aquí en la presentación del libro de mi querida Aurora Fernández, alguien que siempre le juega al amor, a dar lugar a quien está dispuesto a hablar y también a quien no, a hablar de sí mismo. Aurora le da cabida a la historia de los demás, como fiel acompañante a sus analizantes que le transmiten las historias de sus vidas. Aurora también ha sabido contarnos esas mismas historias, asimismo atravesadas ya en un abordaje clínico. ¿De qué manera resurge un sujeto en la reinvención de sí mismo? Amar es dar lugar. Gracias, Aurora, por amarnos. Te cito: el psicoanálisis es la cura de la palabra por la palabra. Sigamos construyendo un lugar para tejer lazos amorosos y no elaborar duelos innecesarios. Si nos hicimos cómplices con nuestras palabras porque las empeñamos, que sean nuestras palabras quienes nuevamente nos convoquen, ya que es justamente con ellas con lo que podemos reconocernos. Termina cita. Todos tenemos un lugar en el mundo, a veces algo olvidado, otras veces demasiado imponente. Sin embargo, la magia de poder reconocerse y ser reconocido como lo que se es, con el nombre propio, asumiendo la propia historia y sabiéndose castrado, es una gran posibilidad para emprender el sendero del amante, de aquel que desea. No obstante, nadie nace siendo amante. Principalmente es necesario asumir la no completud en la vida. Necesitamos madres y padres renunciando a sus hijos, hijos reconociendo la falta de quienes les cambiaron los pañales, mandar al carajo las idealizaciones. Sin embargo, aún hay más. Ok, estamos castrados. Y luego, cabe mencionar que muchas veces la castración no es pensada. ¿Quién sabe qué rayos sea eso? Nos hace pensar nuestro mundo capitalista. Retomando el porvenir de un sujeto castrado, continúa que es necesaria la inserción en la cultura, en ese contexto que nos otorgará, al mismo tiempo que nosotros a él, matrices de significaciones, sentido a nuestras vidas, parámetros morales. Así es como no basta estar en falta, es necesario saber qué se hará ahora con eso, y cada quien elaborará ciertas estrategias para vérselas con la vida, para relacionarse y emprender X proyecto como modo de acomodarse en sus años. Historias se irán entramando en la historia de alguien, misma que ya irá sucediendo en el transcurso de varias generaciones y en un contexto específico.
Sin embargo, el relato de vida de alguien será siempre diferente a lo que piensen otros de él. Cada quien sabe su cuento. Y de hecho, no, nadie sabe su cuento. Es necesario reformularlo a través de la palabra. Ahí radica una genialidad del psicoanálisis. Sumergirse en la propia historia y después actuar con base en esa zambullida. Cierto es que la óptica de autoconcepción ya será muy diferente a la de un principio de análisis. Cito a Aurora: la verdad es aquella singular del analizante que en un relato el analista tiene obligación de transmitir. Para hacerlo debe ajustarse él mismo a esa verdad, pero también a cierta concepción de la verdad. Termina cita. El psicoanálisis acompaña la transición del amante, provoca deseo en una verdad reinventada. ¿Qué se hace con esa verdad, la cual ya nunca más vuelve a estar estática? Menciona Aurora en su libro que el sujeto ha alcanzado un punto de travesía cuando los afectos que testimonia ya no están ligados al lugar del padre para él, sino al saber inconsciente. Al final de un análisis, el síntoma, sostén de todos, no avergüenza, la castración propia y en los demás se introyecta y se sabe. Entonces, el actuar es un campo de transformaciones posibles. Cito al autor: al final de un análisis, los nombres no designan nunca la cosa. Hará falta siempre encontrar otros nombres, reinterpretar sin cesar lo real del síntoma. Termino cita. La castración es igual a posibilidad. Ojalá a posibilidad de analizarse. Y el análisis suele premiar con la facultad de ponerle palabras a lo ominoso de cada quien, de saber que el horrendo no tanto lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué sería lo horrendo en estos tiempos? No ser amado, morir, no honrar la vida. Eso nos ha pasado a todos. El punto es no olvidarse que la locura no siempre es mala. Incluso puede ser nuestra amiga. Alguien con psicosis y adentrado en la clínica puede ser nuestro mayor ejemplo. Menciona Aurora que el psicótico actúa con sacrificios para encontrar un nuevo orden en el mundo, para producir un alivio subjetivo, pero que ponen en riesgo su vida. Me pregunto, ¿quién ha puesto en riesgo su vida? Pienso que a diario lo hacemos, unos más activamente que otros, y quizá también lo hacemos para encontrar un nuevo orden en el mundo. Nadie quiere estar muerto mientras su corazón late. Incluso pienso que el suicidio es una manera de darle sentido a la vida. Es mejor estar vivo en la muerte que muerto en la vida. Y como muchos, también defiendo la idea de la no frontera entre locura y cordura, entre amor y odio, entre hombre y mujer, entre vida y muerte. Es claro que hay evidentes distinciones entre estos conceptos, pero también hay increíbles coincidencias. Retomando al amor y citando a Aurora nuevamente, aquellos que hemos sobrevivido a las pruebas más difíciles, los que hemos enfrentado el monstruo del horror, del dolor y de la locura, sabemos que lo que nos trajo de regreso al mundo con nosotros es el amor. Amor como actos de amor, amor como pasaje de objeto pulsional a objeto de amor, amor como deseo de amor. El amor está en todas partes. Está en todas partes. No hay que esconderlo, y si se esconde hay que buscarlo, porque termina siendo la mejor de las recompensas por estar vivo. Qué gusto que la satisfacción total no existe, qué gusto que la excitación dirigida a una descarga pulsional siempre se renueve y pida más, qué gusto que siempre podamos volver a montar nuestro potro para ir de posibilidad en posibilidad amando. Y ese gusto también suele disfrazarse de mierda, pero la mierda puede transformarse en fertilizante, o eso hacen algunos jardineros. Creo que el mejor jardinero es el psicoanálisis y la apuesta por él. La apuesta por la vida y por el amor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Vargas y bueno, a continuación les voy a hablar sobre el libro. Aurora, a través de su escritura, es testimonio de la dificultad en la clínica psicoanalítica y de sostener el lugar del analista. Los textos que son parte de este libro son escritos que surgen a partir de diferentes preocupaciones y reflexiones de su propia práctica, desde la clínica hasta el lazo amoroso que nos vincula con el otro y entre los analistas, quienes por su dedicación y pasión puedan sostener el psicoanálisis en estos tiempos. No olvidemos que el psicoanálisis está inmerso en un discurso capitalista, sujetos que exigen demasiado pronto cambios en sus vidas, que nos podrían colocar en la posición de curar demasiado pronto.
No olvidemos que el psicoanálisis está inmerso en un discurso capitalista, sujetos que exigen demasiado rápido cambios en sus vidas que nos podrían colocar en la posición de curar demasiado pronto, que de cierta manera el psicoanálisis parte de que sobre el sujeto no sabemos nada, que no hay certezas, que no hay nada más disparatado que el comportamiento humano. La lectura me hizo pensar que clínico es el que de cierto modo se preocupa por la reflexión y transmisión de su acto analítico, y podré decir que es la dificultad y el deseo del analista lo que nos mueve a otros lugares y posiciones de cómo pensar la clínica, corte que da lugar a nuevas posibilidades a partir de la interrogación de nuestro acto. Cito a Luciano Lutero: un caso no se escribe para verificar un saber disponible, sino para esclarecer algún punto oscuro. Fuerza a repensar nuestras nociones habituales, obliga a reconocer que en la práctica del psicoanálisis siempre somos principiantes, como aquel que propone abordar cada caso como si fuera el primero. Permite advertir en qué punto la teoría fracasa y del cual se abre un nuevo movimiento. Si puedo decirlo así, hay un entre la clínica, lo que se nos presenta, lo que se dice en un análisis, y la teoría que no se alcanza. Es el límite que va de la duda al surgimiento de la pregunta, en donde el deseo del sujeto va más allá de los libros, ya que sin él no es. Este es su esencia, un deseo que no puede ser destruido ni eliminado como lo pretenden asignarse algunas disciplinas. En él se sostiene su existencia y un sentido en la vida. En el caso MAR podemos hacer referencia que los derechos humanos surgen a partir de la inserción de la violencia, como una manera de reconocer cada individuo en su individualidad y un derecho al goce. Como lo dice Colette Soler, la única prohibición del goce como límite es el consentimiento del otro. En el caso Emma, Aurora es testigo de no retroceder ante la locura, la articulación con otras disciplinas, entre ellas la psiquiatría, entre comillas, bueno, caso por caso, y las creaciones de lazo social en el sostén del tratamiento, los diferentes modos de llamar a y la manifestación o aparición del síntoma cuando hay una intrusión del otro, eso que obstruye, que lo que permite el psicoanálisis es que el sujeto pueda apostar por su vida, por lo que desea. Es puntual cuando dice, trabajando sobre la dificultad que implica asumir una propia existencia, y eso es muy difícil, que estamos advertidos que a veces es imposible detener el curso de una ruptura, y que esta puede ser incómoda o insoportable para el otro, en el caso de la madre que no podía seguir pagando el tratamiento. Sostener el trabajo analítico ante el vacío al que nos enfrentamos, pero que Aurora demuestra que ante ese vacío se puede hacer algo. Reconocer la falta en el otro es lo que permite al sujeto reconocer su propia falta. En la psicosis, la castración simbólica no ha tenido lugar y por ello su cuerpo está atrapado en el goce del otro, llamado al que debe tener lugar en la escucha. Este libro resume que la posición del analista implica estar atento a la escucha del analizante en torno a su deseo, un lugar que cuando no lo hay aparece la angustia. El silencio es preciso para comenzar a escuchar una voz que nos habita. Colette Soler enuncia, en un análisis el analista no interviene con su subjetividad, sino dedicarse a la subjetividad del otro, uno olvidarse de sí mismo. Así también nos habla sobre la violencia de un acto analítico, muy relacionada con la ética, acto violento que generalmente no se percibe en la entrada al dispositivo, ya que hay un cierto engaño efecto de la transferencia, pero que sin ella no habría análisis. Cada uno habla su idioma. Lo fuerte es cuando uno sospecha que habla solo, que hay un abismo entre lo que se dice, el sujeto mismo no sabe lo que dice, palabra que es un decir a medias, y lo que se escucha, que no se alcanza a entender todo. Sin saberlo, algo se escapa. Aurora es puntual al decir que es la verdad en un análisis, es aquella singular del analizante, aquel sujeto en donde habita un saber no sabido acerca de su síntoma. Si desde el psicoanálisis se plantea, bueno, esto yo lo experiencia, que no hay relación sexual, que no hay universalidades, podría decir que no hay la intervención, que uno hay la apuesta, que no hay efectos que puedan durar toda la vida. Hay un análisis, aunque hay análisis que duran. Colette Soler lo dice muy bonito, y algo precario porque no aporta seguridad de por vida. El inconsciente siempre está ahí tratando de irrumpir. El psicoanálisis seguirá teniendo vigencia mientras haya sujetos que por su pasión y dedicación se preocupen por su acto analítico. Seguirá también mientras el sujeto se siga preguntando sobre lo que le pasa, mientras uno puede seguir gozando y gozando hasta que nos encontremos con lo insoportable. Aunque, como lo dice Freud,
El neurótico no renuncia al deseo, sino que lo sostiene, reprimido, con el enorme gasto que eso implica. Somos sujetos en falta, siempre nos faltará algo, y cada uno se las arregla con eso en sus distintas formas. Al psicoanálisis recurren sujetos que sufren y que padecen cosas que se le imponen y que ante eso no se puede hacer gran cosa, y entonces uno recurre al otro. Mientras siga habitando la pregunta en el sujeto, el psicoanálisis estará ahí para él. Aurora propone reinventar el psicoanálisis. No hay un debe ser. Es importante expresar un pensamiento que surja de nuestra práctica. El analista se distingue de otros por su estilo, tan singular. Compartir lo imposible en nuestra clínica, no solo confirmar el saber. El lazo con el otro nos permite interrogarnos sobre las diferencias, y es a partir de estas diferencias que surgen encuentros, porque como ella lo dice, habrá un punto en el que coincidiremos. Y para terminar, cito a Luciano Lutero y dice: pensar no es comprender, ni encontrar